otra vez buenos días, bienvenidos a los que no estuvieran antes y hola de nuevo a los que estabais. Vamos a empezar para no pillar a nuestras, ¿cómo se dice?, colegas que luego van a hacer su mesa, que también es muy interesante. Bueno, ahora haceos a la idea de que cambiamos nuestras cabezas. Olvidaos un ratito de Wonder Ponder, que no nos vamos a poder olvidar porque al fin y al cabo es lo que hacemos, así que algún ejemplo caerá de Wonder Ponder, pero vamos a hablar en calidad de observadoras así internacionales de la literatura infantil. Y esta charla se llama Literatura que se pierde por el camino. ¿Queda espacio para la literatura en la literatura infantil? ¿Tenían razón esas personas que nos advertían de las dificultades con las que nos toparíamos si llevábamos Mundo Cruel al mercado editorial? Por eso no lo llevamos, entre otras cosas porque pensábamos que era muy improbable que sobreviviera la esencia del proyecto una vez pasado por todos los eslabones de la cadena. Cualquier buen proyecto de libro infantil tiene que abrirse camino con un machete para salir adelante. Se va topando con tantos obstáculos que es un milagro que algunos salgan adelante sin perder su interés literario por el camino. En esta charla vamos a tratar de ir desgranando algunos de estos obstáculos a lo largo del viaje, desde la idea en la mente de unos autores hasta las manos de las lectoras y lectores. Hemos elegido un libro reciente que ha sobrevivido gloriosamente a estas duras condiciones y pruebas y que nos servirá de ejemplo para vertebrar la charla. Seguro que se nos quedan muchas cosas por el camino, inevitablemente, pero nos parecía una forma interesante de pensar en la literatura infantil que nos llega. Dadme un segundito que voy a poner el libro para que lo veamos todos. El libro que hemos elegido se llama El lobo, el pato y el ratón, de Mark Barnett y John Klassen, y en español está publicado por Editorial Juventud. Y lo vamos a leer. Un momentito. Perdón. Lo siento. Bueno, pues enséñalo. Lo enseño así, ¿no? Pero si ya lo tengo en los pasos. Bueno. A ver si ahora me pasa. Vale, pues lo vamos a ver así, lo siento. Una mañana, un ratón con un lobo se encontró, que al momento se lo tragó. ¡Ay de mí!, exclamó el ratón. ¡Qué calamidad! Aquí estoy atrapado en la pata de la fiera. Me temo que esto es el fin. ¡Silencio!, gritó alguien. Estoy intentando dormir. ¿Quién hay ahí?, chilló el ratón. Se encendió una luz y vio un pato en una cama. ¿Y bien?, dijo el pato. ¡Oh!, dijo el ratón. ¿Eso es todo?, preguntó el pato. ¿Me has despertado en plena noche? El ratón miró a su alrededor. Bueno, ahí fuera es de día. ¿Así?, dijo el pato. Eso es difícil de saber aquí. Ojalá esta barriga tuviera un par de ventanas. En cualquier caso, es hora de desayunar. El desayuno estaba delicioso. ¿De dónde sacaste la mermelada?, preguntó el ratón. ¿Y el mantel? El pato masticaba una tostada. Te sorprendería saber lo que puedes llegar a encontrar dentro de un lobo. ¿Se está bien? Es mi casa, dijo el pato. ¿Vives aquí? Y la mar de bien. Puede que el lobo me haya tragado, pero no tengo ninguna intención de que me coma. Para el almuerzo prepararon una sopa. El ratón carraspeó y dijo: ¿No echas de menos el mundo de fuera? Para nada, dijo el pato. Cuando vivía afuera siempre tenía miedo de que me comiera algún lobo. Aquí dentro eso ya no me preocupa. El pato tenía razón. ¿Puedo quedarme?, preguntó el ratón. Pues claro, respondió el pato. Y lo celebraron bailando. Con aquel jaleo interior, al lobo le dio dolor de barriga. ¡Au!, dijo el lobo. Pobre de mí, nunca me había sentido tan mal. Seguramente es por algo que he comido. El pato gritó:
Yo sé un remedio. ¿De verdad?, preguntó el lobo. Sí, un antiguo remedio para el dolor de barriga. Come un trozo de buen queso y una jarra de vino y un par de velas de cera de abeja. Esa noche se dieron un festín. El pato propuso un brindis. ¡A la salud del lobo! Pero el lobo se sentía peor. ¡Oh! Creo que estallaré, no puedo ni moverme. Un cazador oyó el lamento del lobo. Disparó, pero estaba oscuro y falló el tiro. El pato gritó: ¡sálvese quien pueda! El lobo intentó escapar, pero tropezó y quedó atrapado entre las raíces de un viejo roble. ¡Ay!, exclamó el pato, ¡qué desgracia! ¿Qué será de nosotros? Me temo que este es el final. El ratón se levantó. ¡Hay que luchar! ¡Tenemos que intentarlo! Esta noche saldremos a defender nuestro hogar. ¡A la carga! ¡Ay! ¡Uy!, exclamó el cazador. ¡Qué barbaridad! Estos bosques están llenos de fantasmas. Huyó del bosque y jamás regresó. El lobo se inclinó ante el pato y el ratón. Me habéis salvado la vida, y eso que yo no pretendía perdonar la vuestra. Pedidme lo que sea y os lo daré encantado. Bueno, ya puedes imaginar qué le pidieron. Y es por eso que el lobo aúlla. ¡Aú! ¡Aú! Aúlla todas las noches a la luna. ¡Aú! Bueno, a mí de este libro me encantan tantas cosas. Por ejemplo, la forma tan inteligente que tiene de decidir cómo se relacionan el texto y la imagen y cómo se distribuye la historia en las 40 páginas. Por ejemplo, no sé si os habéis fijado cómo en las 3 primeras páginas nos mete en la historia esta y la siguiente de un bocado, y con un duelo de miradas que por un lado lo dice todo, pero por otro lado te deja con tanto suspense que cuando después de esto ves la parte trasera del lobo te mete un susto como si fuera una película de terror. A mí me gusta, por ejemplo, cómo hace uso de motivos fabulísticos y del cuento tradicional, pero para explorar rincones bastante diferentes de las relaciones entre animales o entre personas, ¿no? También me encanta una cosa del libro, que es como la puesta en escena teatral, mostrando el interior de una barriga, ¿no? A la vez como un espacio de encierro, pero también un espacio totalmente abierto al lector, ¿no? Estás ahí en la barriga del lobo con ellos. Invita como a unirse a una fiesta improbable. Y a mí también me gusta que en un libro tan corto los autores logran hacer evolucionar a todos los personajes. Ninguno termina siendo quien era al principio. El ratón tímido acaba siendo el primer defensor de su nuevo hogar. El pato, que parecía tan valiente y decidido, luego lo da todo por perdido. Y el lobo se acaba resignando al dolor por la culpa y condena con ello a toda su especie a compartir una culpa primigenia, sí, ancestral. Pero una de las cosas interesantes, yo creo, sobre todo, es que ninguno aprende una lección, o no exactamente, ¿no? No es eso de lo que se trata, no es que cada personaje haya aprendido su lección y seguimos con ello. Y sobre todo, que es muy divertido, ¿no? Pero bueno, no venimos solo a leer un libro y a decir qué maravilloso es, que podríamos hablar mucho más de él, pero a plantear una especie de juego, ¿no? ¿Y si el camino de este libro hubiera sido diferente? Vamos a empezar desde el principio, desde antes de empezar a escribir e ilustrar, ¿no? Cuando se lee este libro, se desprende una cierta idea de relación con la infancia de los autores, ¿no? Matt Barnett y John Klassen confían en sus lectores infantiles, piensan que son capaces de navegar cierta complejidad, cierta ambigüedad, respetan su inteligencia y les dan espacio para reaccionar, para interpretar. No les dicen qué tienen que pensar o qué tienen que concluir, sino que les permiten un espacio y para participar en el proceso lector, ¿no? Les dan espacio para construir significado ellos mismos, les dan espacio literario. Pero ¿y si hubieran tenido otro concepto de infancia? ¿O si simplemente hubieran tenido más dudas? Porque, por ejemplo, creo que ninguno de los dos tiene hijos, ¿no? Tienen una relación quizá
A veces es fácil tener ideas de infancia hasta que te pones a escribir algo que se supone que van a leer niños. Y si hubieran pensado, por ejemplo, que la literatura infantil tiene una serie de obligaciones que no necesariamente tiene la literatura de adultos. Debe servir de ejemplo la literatura infantil, o al menos no de mal ejemplo. Debe transmitir valores. ¿Qué valores, no? La autocensura inconsciente y consciente condiciona lo que sale adelante en la mente de un autor, ¿no? Ahí está el primer obstáculo enorme que se podría haber interpuesto entre la idea y que tengamos aquí el libro. Está por un lado esta autocensura relacionada con la idea de la infancia, pero en esa fase previa también interviene la autocensura marcada por los condicionantes percibidos del mercado editorial, ¿no? Tratar de adivinar qué busca el mercado, qué quieren los editores, o decantarse por temas que encajen en la agenda ideológica del momento y evitar otros que no tanto, ¿no? Anticiparse, digamos, como unas pretendidas y retroalimentadas, además, tendencias de mercado e imposibilidades de mercado, ¿no? Por un lado. Otro aspecto fundamental de la autocensura, creo, y que contagia toda la cadena, ya está también presente aquí, ¿no? Y es lo que el especialista y crítico Perry Nodelman llama censura en tercer grado. Y lo define como la censura cometida por personas que temen a los censores en primer grado y por tanto se encargan ellos mismos de censurar ya para evitar el problema, ¿no? Dice, estos censores en tercer grado son los que privan a los niños de libros que ellos piensan que los niños deben tener, porque piensan que otras personas menos sabias querrían privar a niños de esos libros, ¿no? Es una especie de cosa que parece un trabalenguas, pero que realmente estamos todos ahí, ¿no? Todos los que hacemos libros podemos pecar, y desde luego que podemos observar muchos casos de esto, ¿no? Los autores en este punto se preguntan con qué censura se toparán sus ideas entre editores, entre libreros, entre profesores, entre padres. O sea, hay muchos censores por los que te tienes que colar de alguna manera para que prospere tu idea. Y es potente esto, ¿no? Cuando quieres publicar un libro y quizá ganarte la vida en algún momento con ello. En el caso, o sea, yo creo que se preguntan qué van a pensar editores, libreros, profesores, ¿verdad? ¿Se preguntan qué van a pensar los niños? Yo creo que no tanto, ¿no? O sea, creo que la idea previa de todos esos posibles censores al acecho es muchísimo más fuerte que cualquier idea de infancia. O sea, no importa tu idea de infancia, eso te come muchas veces, ¿no? Y eso es un peligro que creo que que se interpone en muchos libros, ¿no? En el caso de este libro, el hecho de que Matt Barnett y John Klassen sean ya autores reconocidos y premiados, precisamente además por libros anteriores, en muchos sentidos arriesgados, pues bueno, les permite el lujo de ignorar esas voces autocensoras, ¿no? A lo mejor las han entrenado de alguna manera y las ponen a un lado. Pero bueno, una vez que está la idea, la odisea continúa, porque durante la escritura y la ilustración las ideas originales se topan con nuevos obstáculos y, bueno, arrastran también los anteriores. Los nuevos obstáculos tienen que ver con la materialización de la idea en palabras e imágenes. En la escritura del texto aparecen, por ejemplo, consideraciones de vocabulario. En esta época que vivimos hay una tendencia general a simplificar el vocabulario que se le da a los lectores infantiles, por ejemplo, si lo comparas con libros de hace 20 o 30 años. También hay consideraciones sobre estructuras gramaticales, sobre complejidad narrativa y complejidad de significados. Hay una idea muy poderosa que es que se tiene que entender todo, y en el momento que hay algo que no se entiende, fuera. También hay una idea de que la moralidad tiene que ser clara, sin ambigüedades. Y por no hablar, por ejemplo, de la idea que está siempre ahí flotando de si un libro destinado a la infancia tiene que tener un final feliz o no. O sea, si se permite que haya un final o infeliz o abierto, ¿no? Con la ilustración pasa lo mismo. Se pueden usar, por ejemplo,
estos colores para niños? ¿No funcionan más otros más llamativos, más planos y menos texturas? Los personajes pueden tener expresiones amenazantes como la del cazador o la del lobo al principio. ¿O eso da miedo? ¿Se puede dar miedo en los libros infantiles? ¿Os imagináis, por ejemplo, este libro en versión más amable? Si en lugar de quedarse dentro del lobo provocándole dolor de barriga, entre los tres acordaran que el lobo les diera protección compartiendo una vivienda cueva. No es difícil imaginar que en el proceso de escritura e ilustración, influidos otra vez por ideas de infancia o de cómo se recibirá el libro entre otros agentes de la cadena, este libro hubiera podido acabar de una manera muy diferente. Pero bueno, como sabemos, McParnett y John Klassen resistieron o lo tuvieron claro y siguieron adelante. Y lo enviaron a la editorial, ¿no? Parecemos pinipón un poco, ¿no? Turnándonos. Y lo enviaron a la editorial. Y en la editorial, todas estas cosas que hemos mencionado se vuelven a poner en juego, ¿no? Y todo se somete a escrutinio para eliminar problemas, ¿no? Los problemas van desde revisión lingüística, lectura de imagen y diseño, ¿no? Lo que es el trabajo profesional de edición. Por ejemplo, en este libro es evidente que ha tenido un proceso de edición muy cuidado y con una intervención importante de los editores de Candlewick, ¿no? En general, los editores estadounidenses participan muchísimo en el proceso de creación de los libros. Yo creo que afortunadamente. O sea, aquí es verdad que hay veces que aquí hay editores que parecen más un buzón de correo que un editor en este sentido de participación en el proceso creativo. Pero aparte de este tipo de cosas que pueden formar parte de una edición, ¿no? Los problemas también pueden incluir cosas como asegurar la diversidad racial de los personajes. Podría ser el pato un poco más oscuro. Es una broma, pero realmente estas cosas se plantean así, ¿no? Vamos a hacer, o sea, ¿por qué tienen que ser los dos blancos? Vamos a darle un poco... eliminar elementos que se consideren inapropiados o que puedan resultar ofensivos. Por ejemplo, en este libro los personajes beben alcohol. Otro editor hubiera eliminado el alcohol. Hubiera dicho, oye, ¿por qué tienen que beber alcohol? Es un libro para niños, ¿por qué no les ponemos otra bebida, por lo menos que se vea de un color menos sospechoso, ¿no? Bueno, hay un ejemplo que os quería mostrar. Este libro es del año 76, se llama Murphy, Molly, Max and Me. Y como veis, es un libro del año 76, de los libros que surgieron a raíz de toda la revolución de mayo del 68. Hubo como una revolución en la literatura infantil y se hicieron unos libros muy punkis y salvajes e interesantes. Entonces, como ejemplo de esto que está pasando ahora, si veis en esta imagen, hay este perro que está fumando un cigarro, o sea, un puro tan a gusto, y que dentro, de hecho, no solamente está fumando durante todo el álbum, este libro está aquí, sino que hay un niño que tiene un conflicto con una profesora y le anima a fumar también para consolarse y le intenta dar cerveza. Entonces, cosa que en ningún momento ocurre, ¿eh? Es una ocurrencia del perro y le dice, anda ya, hombre. O sea, que no es que pase nada, el niño no se pone a fumar, ¿sabes? Ni a beber. Pero es invitado por este perro así tan intrigante. Y después, este mismo libro del 76, publicado en el 98, no hemos encontrado mejor cubierta que esta, pero si veis ahora, en lugar de estar fumando, parece que está invitando al comunismo, porque y esto es del 98. Entonces, bueno, quería mostrar para ver que esto, sí, o sea, esto, me imagino que todos tenéis un montón de ejemplos de este tipo de cosas, pero es llamativo que en el 76 se sintiera con más libertad para todo este tipo de cosas. Además de este ejemplo en particular, pues antes, por ejemplo, este libro no tiene un final feliz, o sea, que uno podría decir que es feliz. El lobo acaba aullando de dolor ahí, o sea, estos acaban pasándoselo bien en una fiesta y contentos por su solución a todos sus problemas, pero este no acaba tan bien, no es un final así que uno diga. Tampoco tiene un mensaje claro, tiene un mensaje ambiguo. No sé si conocéis en Estados Unidos la figura de los sensitivity readers, que son personas que contratan las editoriales específicamente para que se lean los libros
con la mirada de ¿esto va a ofender a alguna minoría? ¿Esto va a hacer pensar a los padres que estamos incitando al uso de... Habéis visto que en la cocina tenían unos cuchillos como muy afilados que utilizaban el pato. Bueno, pues a buscar ese tipo de cosas. Por ejemplo, todos los personajes en este cuento son masculinos. Aunque eso tiene que ver con la traducción, porque en inglés no, pero en español, cuando tuvieron que tomar esa decisión, los han traducido todos como masculinos. ¿Dónde está la presencia femenina? También uno podría hablar del maltrato animal, porque es que en este libro hay varias cosas sobre maltrato animal. Y bueno, por último, aunque no menos importante, está el tema de la lectoescritura como obstáculo que también tiene que superar la literatura de alguna manera, porque muchas veces en el mercado editorial destinado a la infancia se centra en la lectoescritura y, por ejemplo, se considera que los álbumes que tienen pocas letras son para niños pequeños que todavía no saben leer muy bien, con lo cual es como si ya para los niños más mayores no pudieras escribir álbumes. Esto, claro, que condiciona a los autores y condiciona el tipo de libro que sale y la complejidad lingüística o visual o de contenido. En las editoriales también, sobre todo en las grandes, Wonder Ponder no tiene un departamento comercial que nos diga cosas, sino probablemente no habríamos sacado lo que hemos sacado. Pero en las editoriales grandes también el departamento comercial tiene mucho que decir sobre cómo es ese proyecto de libro, los colores, la portada, la inserción en una temática determinada. En ese punto es muy importante la categorización. Muchas veces los libreros te dicen, ¿pero dónde lo pongo? O sea, esto, ¿dónde lo pongo? Y es una pregunta legítima para saber cómo ordenar tu librería o tu biblioteca. Pero también condiciona esa categorización a libros que no tienen... O sea, este libro uno no diría que es para hablar de emociones o para hablar de, yo qué sé, del divorcio o de cosas que están dentro de las categorías habituales, actuales. ¿Qué pasa? ¿Se queda fuera? Como autores pensamos en esto y decidimos tirar por otros temas que puedan encajar. Entonces, bueno, ahí también hay otra oportunidad para que esa idea se pierda y por suerte este no se perdió. Vamos a ir un poco rapidito porque no vais a tener tiempo. Digamos, otro obstáculo interesante es la traducción. Digo obstáculo, a ver, no queremos ser negativos, pero es otro paso donde pueden pasar cosas, ¿no? O sea, y pasan a menudo. Entonces, sí, os leo unas frasecitas muy pocas, pero de este libro en inglés, ¿no? Y dice, early one morning, a mouse met a wolf, and he was quickly gobbled up. Oh, woe, said the mouse. Oh, me, here I am caught in the belly of the beast. I fear this is the end. Be quiet, someone shouted. I'm trying to sleep. The mouse shrieked, who's there? A light was lit. A duck lay in bed. Well, said the duck. Oh, said the mouse. Is that all? Said the duck. It's the middle of the night. Entonces, aunque no habléis inglés, habéis escuchado la sonoridad y entenderéis que traducir un álbum no se trata de traducir palabras, ¿no? Y que tiene mucho que ver con captar el tono y el ritmo del asunto, ¿no? Entonces, puede tener suerte caer en manos de una traductora como este libro, que ha hecho un buen trabajo, pero también puede correr suertes bastante peores, ¿no? A los traductores se les paga muy mal, y una muy buena traducción por el precio que se paga por las traducciones para álbumes, pues es bastante pedir. Pero también milagrosamente ocurre, ¿no? Pero algunos libros sí que corren peor suerte. Es bastante frecuente, por ejemplo, que las editoriales hagan sus propias traducciones. A veces hay alguien que las hace muy bien, otras veces no tanto, ¿no? A veces la persona en la que recae la tarea menor de traducir no tiene un dominio maravilloso del idioma de origen. Esto se ve muchísimo, ¿no? Y es otro aspecto que es tan fácil descuidar, ¿no? Y que se puede cargar un libro. O sea, hay libros que son maravillosos en inglés y que los leen en español y dicen, ¿eh? O sea, ¿a dónde se fue? O sea, ¿dónde se fue el libro? No es el mismo libro, ¿no? Entonces, bueno, pues también corre ese riesgo también. También es una oportunidad para los que están obsesionados en simplificar el vocabulario. Es muy habitual que en los idiomas originales el vocabulario sea rico y que en la traducción se elija algo un poquito más habitual, ¿no? Una palabra un poco más habitual.
Y luego también pasan cosas en la traducción que son como oportunidades de corrección política, ya que estamos, ¿no? Por ejemplo, son cositas pequeñas, que bueno, pero que son curiosas de mirar. En El tigre que vino a tomar el té, en el original inglés de 1968, el tigre se bebe todo, ¿no? No sé si conocéis cómo se bebe todo el líquido que hay en la casa, ¿no? Y se come toda la comida. Y entonces en la enumeración dice, toda la cerveza, en inglés dice, y se bebió toda la cerveza de papá. Pues en español se bebe toda la cerveza ya, ¿no? Desaparece el papá, ¿no? Y bueno, podemos estar de acuerdo con el espíritu, ¿no? De alguna manera es como, bueno, ¿para qué hace falta poner papá? Quitamos. Pero es curioso, ¿no? Y bueno, o sea, aunque en una España no muy lejana sí era habitual hacer este tipo de cosas con libros de adultos, ahora nos parece aberrante, pero ¿por qué con los libros de niños no tanto? Como bueno, ya que estamos, ya que es un libro para niños, ¿para qué hace falta insinuar que solo el padre bebe cerveza? Podemos beber cerveza todos, ¿no? No sé. Bueno, y ya una vez que por fin el libro ha pasado por todas estas pruebas, lo tenemos y llega a la librería o a la biblioteca y entonces vuelven todos los obstáculos anteriores y se suman, pues por ejemplo, que tiene que competir en un mercado masificado con una oferta delirante que además rota a un ritmo frenético. Entonces, después de haber superado la autocensura de los autores, el proceso de edición y el riesgo de los editores y del departamento comercial, pues ahora necesita a una librera o bibliotecaria cariñosa que comparta la ilusión por ese riesgo, que esté de parte de este libro, que tenga tiempo de leérselo para poder recomendarlo, con el cariño que hace falta para que un libro de colores apagados compita en un mundo de colores chillones, que nosotras no tenemos nada en contra de los colores chillones, pero mucha gente, o sea, este libro a mí me interesa particularmente su destino en el mundo y le he preguntado a muchos libreros, incluso al propio editor de este libro, que a mí me parece absolutamente maravilloso, y nos ha dicho, sí, es que no se vende, no, y los libreros no lo colocan en las mesas porque desaparece. O sea, en medio de todo lo demás no se ve, no se vende, no se coloca en los catálogos, recibe las mejores críticas del mundo porque es maravilloso, pero luego, llegando ahí al lugar al tajo, digamos, el pobre pues se queda perdido. Pero espérate que se me ha ido con la noción. Otra oportunidad de que este libro tenga dificultades para llegar a sus lectores es cómo encajar los libros en el currículum. O sea, no solamente la categorización temática por el lado de la ubicación en una librería o biblioteca, sino que encaje en el currículum escolar, que al final es para donde van también muchos libros. Este, por ejemplo, estaría excluido. Y casi mejor porque si no, la alternativa a lo mejor sería tratar de meterlo con calzador en una categoría o sacarle a la fuerza un mensaje percibidamente apropiado. Entonces traigo a colación una entrevista que le hicieron a los autores del libro la Asociación de Librerías Estadounidenses, que intentando encontrar este mensaje para ver dónde lo colocan, dicen: ¿sentís que el libro imparte una lección o comunica alguna verdad esencial acerca de nuestro mundo? ¿Acerca del trabajo en equipo, del sacrificio, de la simbiosis? Mark Barnett responde: espero que el libro contenga alguna verdad esencial, pero no creo que las obras de arte impartan significado. El significado es algo que se crea una y otra vez en la mente de los lectores atentos. ¿Pero qué sabrán los autores? ¿No podríamos decir que el libro transmite un hermoso mensaje sobre la amistad, sobre la posibilidad de superar las diferencias y encontrar una forma armónica de convivir entre individuos condenados a priori a llevarse mal? ¿Sobre sacar lo mejor de ti mismo y ver el lado bueno de las cosas en circunstancias adversas? ¿Sobre vencer los propios miedos? ¿No podríamos ver un buen ejemplo para nuestros niños en ese sentido? Ya tenemos etiquetas: amistad, resiliencia. Y de todas formas vamos a poder ampliar estas etiquetas porque el entrevistador insiste: ¿el libro es una fábula que explica por qué todos los lobos aúllan a la luna? De nuevo Mark Barnett contesta: creo que el cuento hace uso de la forma fabulística para tratar de conseguir algo un poco diferente. Y el ilustrador John Classen añade: a mí nunca me han gustado demasiado las fábulas. Siempre empiezan muy bien, pero en la segunda parte ya empiezas a notar que se acerca la lección que te están intentando imponer y de repente toda la historia se retuerce al servicio de la lección. En este libro quiero pensar que hemos conseguido evitar esto. Yo creo que nadie aprende ninguna lección de ningún tipo. Bueno, quizás el lobo, y se ríe.
Pero bueno, a pesar de lo que digan los autores, algo de relación con la fábula sí que tiene. Y nos sirve. Amistad, resiliencia, fábula. Pero es un camino bastante tortuoso, ¿no? ¿Qué pasa si en el día del etiquetado nuestra atención se fija, por ejemplo, en otras cosas? ¿No podríamos también decir que el mensaje es moralmente confuso? ¿Que parece que está invitando a una especie de venganza? ¿A una vida parasítica sin culpa ninguna? ¿A provocar dolor durante toda la eternidad al lobo y a los lobos? ¿Es este tipo de mensaje el que queremos transmitir a nuestros hijos? ¿Y es este el tipo de ejemplo que queremos dar? Esto es interesante de analizar. El poder que parece que se le otorga a los libros para forjar positivamente o para pervertir el carácter de los niños. Y también el poder de transmitir mensajes buenos y malos o inconvenientes. Sí, vamos, muy brevemente tenemos una anécdota de Mundo Cruel con la escena de Sopa de Gato en una escuela. Una profesora lleva Mundo Cruel, trabaja con toda la clase, hace un mural enorme en general de Mundo Cruel, pero a muchos niños les había gustado esa escena y habían elegido sus preguntas favoritas, y una de las favoritas era: es lo mismo, o sea, es igual comer pollo que comer gato. Entonces el director llamó a la maestra y dijo: ¿eso qué es? Y dijo: bueno, pues hemos estado haciendo un mural, todo esto. Y dijo: ya, ¿lo podrías quitar? Y claro, pues bueno, se sentó, dijo: no, pero intentó explicar y dijo: mira, yo no quiero que los padres vengan corriendo y me digan todos los niños quieren ser vegetarianos, ¿no? Y insistió y finalmente tuvo que bajar todo el mural, ¿no? O sea, esto también es fascinante, ¿no? O sea, una pregunta, no se puede hacer una pregunta sin que se interprete como una afirmación, ¿no? Es imposible, o sea, inmediatamente, no, ¿qué me estás intentando meter? ¿No? Y como no, estamos intentando hacer lo opuesto, sí, pero la dificultad esta del mensaje y de los mensajes es complicado. Sí. Entonces, para que un libro así vaya saltando todos los obstáculos y llegue de esta manera, en esta forma, con estas palabras e imágenes y calidad literaria a sus destinatarios, parece como que tiene que hacer un viaje casi épico. Y aún así, afortunadamente, pues muchos lo logran. Pero si nos fijamos bien, cuando un buen libro sobrevive es porque ha tenido la suerte de que en todos los episodios de esta odisea se ha topado con personas que diríamos así como comprometidas en la lucha. Estas personas comprometidas son las que interrumpen, remueven, se niegan y se pelean para que esto ocurra. John Classen, por ejemplo, en algunas de sus entrevistas habla de que su carrera nunca habría podido ser la que ha sido si no llega a ser por la pelea de los libreros independientes de Estados Unidos. En Wonder Ponder también ha sido ese caso. Han apostado desde el principio por nosotras, incluso cuando teníamos un sistema de distribución muy complicado y unipersonal y de venta en firme, y cuando tuvimos que aprender que lo difícil que es que un librero abra una ficha cuando solo quiere trabajar con 3 distribuidoras, y mientras tanto otras librerías se volcaban con nosotras y nos han apoyado a lo bestia. Por ejemplo, Pipi Calzas Largas, el libro de Astrid Lindgren, nunca hubiera existido si no llega a ser por una bibliotecaria y editora que se mató para que primero convencer a todo un jurado de que Pipi ganara el primer premio que ganó, y después para luchar por él a capa y espada en todos los ámbitos. Y vamos a, creo que ir terminando, porque si no, no va a haber tiempo, pero lo que sí que queríamos decir un poco, y teníamos una lista de personas importantes, pero que detrás, o sea, para que este libro llegue aquí, hay una serie de personas comprometidas en todos los lugares de la cadena que están dispuestas a luchar, y por lo que están luchando es por lo literario, ¿no? Están dispuestos a sentarse con el departamento comercial y decir ¡no! ¿Sabes? Y todos ellos, o sea, desde, editores, críticos, profesores, maestros, bibliotecarios, lectores también a veces que hablan con otros lectores, ¿no? Todos ellos abren y tratan de mantener abiertos espacios para la literatura en la literatura infantil, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando se propicia ese espacio y cuando dejamos de extraer mensajes y poner etiquetas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué preguntas nos vienen a la mente cuando leemos El lobo, el pato y el ratón permitiéndonos ese espacio, ¿no? Sí. Por ejemplo,
¿Me gustaría a mí tener esa vida a oscuras en la tripa del lobo? ¿Se puede decir que es una buena vida porque no pasas miedo? Nosotros tenemos miles de millones de bichitos que viven dentro de nosotros y se alimentan de nosotros. ¿Es diferente a lo que hacen el pato y el ratón? ¿El lobo al final aúlla de dolor? ¿Quién es más víctima en este cuento, el pato y el ratón o el lobo? El pato y el ratón tratan al lobo un poco como si fuera un apartamento, pero el lobo los trata como si fueran comida. ¿Está justificado el daño que le causan al lobo para protegerse del resto del mundo, el pato y el ratón, dado que el lobo se los ha comido? ¿El lobo tiene otra opción alimenticia? ¿El pato y el ratón tienen otra opción de vivienda para sobrevivir? ¿Qué hubiera hecho el ratón en la tripa del lobo si el pato no hubiera estado instalado? ¿Es más grande el estómago del lobo por dentro que por fuera? ¿O es que el pato y el ratón se hacen más pequeños cuando entran? ¿Sería así como estaban Caperucita y su abuelita o los 7 cabritillos cuando se los comía el lobo? Ya veis que a nosotros nos van las preguntas, ¿no? Pero las preguntas son solo una forma de apropiarse del espacio literario que amablemente nos han creado los autores de este libro y que han permitido y por el que han luchado todas esas personas que se han encontrado por el camino. Entonces la respuesta a la pregunta ¿hay espacio para la literatura en la literatura infantil? Es sí, pero hay que pelearlo. Y la pelea nos implica a todas las partes, ¿no? Entonces, a las barricadas.